Vamos a continuar con el mismo tema que se relaciona con lo que viene a ser la insuficiencia respiratoria. Bueno, continuamos con la misma diapo, pero una temática súper importante y que ha sido lo que detonó, obviamente, la mortalidad en esto que fue la pandemia por el COVID-19, que fue el distrés respiratorio agudo o síndrome de distrés respiratorio agudo. Lo pueden llegar a leer también, ojo, como síndrome de dificultad respiratoria aguda. Antes también se lo llamaba como síndrome de distrés respiratorio del adulto, porque se lo había identificado en los niños con la enfermedad de membrana hialina, que ya lo vamos a ver enseguida. Pero vean que las siglas son las mismas, es decir, básicamente no se modificaron las letras de las siglas. Bueno, chicos, esta definición no se la pueden olvidar y es súper fácil, súper fácil. No se la pueden olvidar para el examen, para el final les digo, ¿sí? Porque llega el día del examen y no saben definirlo. O estudian de no sé dónde y no pueden definir esto, ¿sí? El distrés respiratorio agudo se lo define como un edema agudo de pulmón no cariogénico, ¿sí? ¿Por qué se va a producir? En el caso del edema agudo de pulmón cardiogénico, que es por insuficiencia cardíaca, es por aumento de la presión hidrostática, la sudoración de líquido, etc. Acá hay un edema agudo de pulmón, es decir, hay acumulación de líquido en los alvéolos, pero se produce porque hay aumento de la permeabilidad capilar, ¿bien? Y esto, obviamente, va a generar una insuficiencia respiratoria grave. Y pequeño dato que esto se observa mucho en los datos del RESPI cuando lo tenemos en los pacientes ventilados, son pacientes que al tener un pulmón lleno de líquido, muy, digamos, edematizado, por así decirlo, es un pulmón que no se va a distender fácilmente, ¿sí? Va a ser un pulmón duro, le dicen, mal llamado duro. Entonces es un pulmón que está disminuido en su distensibilidad, es decir, no se puede distender, es decir, tiene disminuida su compliance, ¿sí? O compliance, se puede llegar a escuchar también. Este síndrome, vamos a ver que tiene diferentes causas, algunas de ellas pueden ser pulmonares, pero ojo que hay situaciones extrapulmonares que también nos pueden llegar a generar un síndrome de estrés respiratorio y que tienen mortalidad igual de elevada, ¿sí? Bueno, un poquito de historia que seguramente están con ganas de escuchar. Desde los antiguos egipcios ya empezaron a identificar un síndrome de estrés respiratorio. No, mentira, no vamos a hablar de eso, pero sí quería hacerles un chistecito. Pero esto es importante. En el 92 ya hubo un consenso, ¿sí?, entre las sociedades europeas y americanas que la habían definido el distrés respiratorio con los siguientes parámetros. Es decir, tenía que cursar con infiltrados pulmonares bilaterales en la plaquita de tórax, y tenía una alteración de la oxigenación que se lo definía por una PAFI. ¿Se acuerdan que ya charlamos lo que era la PAFI? La relación entre la presión parcial de oxígeno y la FiO2 menos de 200. Y esto también ayudó al diagnóstico porque acuérdense que es un edema agudo de pulmón. Entonces, en esa época se utilizaba mucho lo que son los catéteres Swan-Ganz, que es un catéter como una vía central, nada más que parte del catéter llega a colocarse a la altura de la arteria pulmonar y se insufla un balón, y eso permitía medir lo que se llama la presión capilar o la presión de enclavamiento, que se vio que los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca tenían una presión de Welch o de medida por catéter de Swan-Ganz mayor de 18, mientras que este tipo de pacientes tenían una presión menos de 18, ¿sí? Entonces, con estos conceptos, ellos también habían afirmado que un paciente que tenía una PAFI menos de 300 no era distrés, sino que lo llamaban lesión pulmonar, o lo pueden llegar a leer como injuria pulmonar, que también se caracterizaba porque tenía infiltrados bilaterales, pero una PAFI menor de 300, ¿sí? Hoy en día se define en realidad como distrés leve, distrés moderado y distrés severo. Ya no utilizamos más lo que es el término lesión pulmonar o injuria pulmonar. Si el paciente tiene una PAFI menor de 300, decimos que es un distrés leve. Esto se basó justamente en el 2011
por el consenso, por la definición en Berlín, en el cual se lo había definido que aquel paciente que tenía una PAFI entre 200 y 300 ya se lo definía como un distrés respiratorio leve, ¿sí? Mientras que si tenemos valor entre 100 a 200, tiene un distrés moderado, y obviamente menos de 100 ya era un distrés grave, ¿sí? Estos datos, acuérdenselos, que son preguntas importantes de examen. ¿Se acuerdan que le había dicho que tenemos causas respiratorias y causas sistémicas? ¿Sí? Vamos a empezar con esto, que es lo más fácil de entender. Un paciente que te haga una neumonía difusa, severa, extensa, puede evolucionar tranquilamente en un distrés respiratorio. Hay neumonías que se llaman eosinofílicas, que cursan con elevación del número de glóbulos blancos del tipo mononuclear eosinófilos. Ese tipo de pacientes también puede llegar a evolucionar en un distrés respiratorio. La tuberculosis tipo miliar, esa tuberculosis extensa que se ve como granos de mijo, le dicen, que se ve un infiltrado bilateral, podría llegar en algunos casos, en pacientes inmunodeprimidos, a evolucionar en un distrés respiratorio. Personas que hagan una broncoaspiración o personas que se ahogan, puede llegar a evolucionar también un distrés respiratorio, y vean aquí cómo las embolias de otros origen, nosotros hemos charlado recién brevemente lo que es el TEPA cuando hablamos de desequilibrio ventilación-perfusión, en el cual el émbolo está formado por un trombo, un coágulo. Sepan que hay circunstancias en las cuales la embolia puede ser producida por otra causa. Por ejemplo, una embolia grasa, que sean personas que tienen fracturas de grandes huesos, de pelvis o fracturas de fémur, en un accidente grave automovilístico, por ejemplo. Esa persona puede evolucionar en un distrés respiratorio severo por una embolia grasa, ¿sí? Las embolias de líquido amniótico se dan en partos distóxicos o complicados, en las mamás embarazadas con esos partos complicados, o una embolia aérea, que es la famosa enfermedad de buzo. La enfermedad del buzo sería. Son aquellos buzos que bajan a grandes profundidades. Recuerden que la presión atmosférica allí es mucho más alta, entonces cuando escúchame, cuando el buzo empieza a ascender en forma rápida, no da tiempo a que pueda eliminar el nitrógeno que está en su sangre. Entonces, al aumentar, o mejor dicho, bajar la presión atmosférica a medida que va subiendo de altura, eso va a hacer que el nitrógeno, de estar condensado en estado líquido, se transforme en estado gaseoso, y convirtiendo esas partículas en embolias gaseosas, en un cuadro que también puede ser mortífero. Las contusiones pulmonares se producen porque hay un traumatismo, ¿sí? Por ejemplo, alguien tiene un accidente automovilístico, o personas que tienen un traumatismo cerrado de tórax, por ejemplo, le puede llegar a generar esa contusión un síndrome de estrés respiratorio. ¿Hay causas sistémicas que pueden ya producirlo? Sí. Estas causas están muy relacionadas con patologías que pueden producir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, el síndrome SIRS. Los traumatismos te pueden producir SIRS, las pancreatitis producen SIRS, las quemaduras, las personas que reciben transfusiones múltiples también pueden ya producir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y las infecciones, cuando son graves, evolucionan a sepsis. ¿Bien? Todas estas causas de las generales también pueden producir en un paciente, por más que tenga una causa no respiratoria, puede evolucionar a producir un distrés respiratorio. ¿Y eso por qué? Por toda la cascada inflamatoria que genera, que libera citoquinas inflamatorias, y obviamente eso produce aumento de la permeabilidad. Entonces, las causas locales van a producir una lesión epitelial, ¿sí? Entonces, son causas que producen un daño directo, mientras que la lesión endotelial, que se va a producir justamente por estas citoquinas inflamatorias, va a producir un mecanismo indirecto, ¿sí? Y van a actuar estos elementos inflamatorios celulares que estuvimos mencionando, ¿sí? Aquí, cuando hay las causas locales que estuvimos charlando, la broncoaspiración, la neumonía, inhalación de tóxicos, la contusión pulmonar, aquí son las células epiteliales las que se dañan, ¿sí? Y obviamente son células alveolares, y el surfactante va a iniciar una activación de macrófagos alveolares. Entonces, sabemos que es una causa local que produce lesión epitelial, y eso va a generar justamente
como mecanismo básico el aumento de la permeabilidad, produciendo la congestión alveolar. Mientras que las causas sistémicas, como son los politraumatismos, las infecciones graves, la pancreatitis, etcétera, las que estuvimos charlando, todas ellas van a producir un mecanismo indirecto, porque hay una lesión endotelial. Se liberan justamente sustancias inflamatorias, óxido nítrico, bradicinina, histamina, etcétera, que aumentan la permeabilidad vascular, haciendo que el líquido se pase de los capilares hacia el alveolo, ¿sí? Placa clásica de un paciente con distrés respiratorio, vemos que tiene 3 de 4 sectores comprometidos, ¿sí? Aunque acá también tiene algo de infiltrados. Esto, para que ustedes se ubiquen, es una placa, obviamente ven que el paciente tiene los sensores acá, bueno, para el monitoreo cardiológico, y vemos que tiene las escápulas, entonces esta es una placa anteroposterior, ¿sí? Pequeño dato para que ustedes recuerden con respecto a radiografía de tórax. Otra placa de otro paciente muchísimo más comprometido, y obviamente que tiene muy mala o pésima evolución. Vamos a mostrar acá otra imagen, a ver si se ve. Esto es una tomografía en el cual se va a ver cómo es un paciente que tiene un distrés respiratorio. Básicamente es una neumonía lo que tiene, la causa más frecuente de distrés, acuérdense. Perdón. Vamos a ponerlo de acá. Tiene compromiso bilateral. Siempre los segmentos comprometidos generalmente siempre son más los basales. Ven cómo son, acá tiene algo de broncograma aéreo, ven cómo son siempre los segmentos basales los que se comprometen más. Esto es porque el líquido obviamente sigue la gravedad. Perdón. Y véase cómo en algunos lados se ve broncograma aéreo. Los vasos como son prominentes, cómo se diferencia bien la lesión parenquimatosa de la vascular. Esto obviamente es un cuadro que genera una insuficiencia respiratoria grave, ¿sí? Bueno, con respecto al tema del tratamiento, estos pacientes, básicamente hay que abordar 3 puntos, ¿sí? Primero, tratar específicamente la patología base. Hay que dar soporte vital o soporte respiratorio, y obviamente un tratamiento general. Cuando hablamos de soporte respiratorio, es decir que nosotros tenemos que asegurar la adecuada oxigenación del paciente, ¿sí? Objetivo de saturación, tenemos que tratar de conseguir saturación más del 90%, que eso va a suponer una PO2 de 60 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando les había mostrado la curva de lo que viene a ser la disociación de la hemoglobina? En esa curva nosotros podíamos llegar a ver que, acuérdense que cuando hablamos de la saturación, hablamos de la saturación justamente de oxígeno de la hemoglobina. Entonces, nosotros veíamos en la curva que alrededor de 27 milímetros de mercurio, 27 torricellis, ya se saturaba el 50% de la hemoglobina, ¿sí? Mientras que para que la curva siga ascendiendo y se siga saturando la hemoglobina, tenemos que aumentar la presión. Tenemos que aumentar la presión de lo que viene a ser la presión atmosférica, en este caso, o la presión parcial de oxígeno. Entonces, se puede llegar a ver que a 60 milímetros de mercurio, justamente, suponía que hay una saturación del 90% de la hemoglobina. Por eso es que se utiliza como parámetro o como equivalencia que 90% de saturación corresponde a 60 milímetros de mercurio de la PO2 o de la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Básicamente para el tratamiento tenemos que aplicar lo que se llama la PIP o presión de fin de expiración positiva en inglés, ¿sí? Con esto nosotros vamos a conseguir aumentar la capacidad residual funcional, ¿sí? Vamos a lograr que haya despegamiento de alvéolos que estaban colapsados,
y de esta manera incrementamos una superficie útil para que haya intercambio gaseoso y así aumentar la PO2, ¿sí? Para que ustedes entiendan, ¿qué sería la PIP? Les voy a pedir a cada uno de ustedes que hagan un ejercicio para que ustedes puedan entender esto. Ustedes ahora, cuando están respirando, están manejando lo que se llama su volumen corriente, ¿sí? Si yo de repente hago esto, ahí estoy usando mi volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Volvemos a manejar volumen corriente, respiramos normal. Si yo hago esto, ahí estoy eliminando lo que sería mi volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Pregunta, yo, por más que elimine mi volumen de reserva expiratoria, ¿estoy eliminando todo el aire de mis pulmones? ¿Sí o no? No. Bien. ¿Qué pasaría si yo eliminara todo el aire de mis pulmones? Colapsan los alvéolos. Perfecto. Eso es lo que se llama atelectasia. Bien. Entonces, para que ustedes ubiquen lo que es, la PIP actúa básicamente como si fuera ese volumen que va a quedar después de la expiración. ¿Sí? Nada más que, para que ustedes ubiquen, nuestro sistema respiratorio se maneja con presiones que son negativas. ¿Sí? Ya cuando veamos la clase de neumotórax también vamos a charlar un poquito de esto. Ustedes tienen que ubicarse que el proceso de inspiración, el pulmón no hace nada, ¿sí? Sino que el pulmón sigue las presiones de acuerdo a los cambios de presión que hay en el tórax. ¿Y quién genera esos cambios de presión? El diafragma, ¿sí? Entonces, la caja torácica está relajada. Cuando nosotros inspiramos, el diafragma baja. Entonces, eso aumenta el diámetro vertical del tórax, haciendo que haya más presión negativa en el interior del tórax. ¿Y eso qué va a generar? Que por diferencia de presión, al ser presión negativa la que está dentro del tórax, el aire ingresa por diferencia de presión desde positivo a negativo, es decir, del área ambiental hacia los pulmones, haciendo que se insuflen los pulmones, ¿sí? Eso es el mecanismo de la respiración, es un proceso que utiliza diferencia de presión, ¿sí? La presión dentro de la caja torácica siempre es más negativa que la presión atmosférica. Cuando yo tengo que dar soporte vital a un paciente, yo no le puedo hacer que aumente esa presión negativa para que ingrese aire. Entonces, lo que administramos es presión positiva, es decir, el ventilador, el respirador, manda presión positiva que sea superior a la presión atmosférica para ganarle a la presión dentro de la caja torácica para que ingrese aire. Recordemos que es un paciente que no puede ventilar por sí solo, que se va a agotar o tiene alguna causa neurológica por la cual tengo que proteger la vía aérea. Entonces tengo que usar presión positiva para hacer de que el aire ingrese a ese pulmón. Entonces, volviendo al concepto de la PIP, yo les decía a ustedes, cuando nosotros exhalamos el aire, exhalo, digamos, mi reserva expiratoria, siempre va a quedar un volumen de aire. Es lo que se conoce como un volumen residual, ¿sí? Supongamos que yo respiro y inhalo y exhalo hasta cierta altura y no llego a exhalar todo el aire que puedo llegar a tener. Ahí, dentro de mi caja torácica, va a quedar mayor volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Que va a estar a nivel positivo. Ese es el principio que utiliza la PIP. Es decir, lo que hace la máquina, le administra una presión de fin de expiración positiva para evitar que los alvéolos se colapsen. Entonces, mientras yo más presión positiva le administro a ese tórax, a ese pulmón, yo voy a hacer que haya más alvéolos que se ventilen y por lo tanto, si hay más alvéolos que se ventilen, voy a aumentar la superficie de intercambio para que haya mayor entrada de aire y obviamente que haya intercambio gaseoso. Acuérdense que son alvéolos que están pegoteados, que están colapsados, ya en el caso de la neumonía, en el caso del edema, están llenos de líquido, entonces tengo que meter aire, meter presión para que se insufle y de esa forma lograr la ventilación. ¿Bien? ¿Esto se puede hacer tranquilamente y que no haya efectos adversos? No. ¿Por qué? Porque si yo administro mucha presión positiva, acuérdense que el tórax normalmente tiene una presión negativa. Entonces, si yo administro mucha presión positiva, yo lo que voy a hacer, voy a disminuir el gasto cardíaco. Es decir, recuerdan ustedes, y esto lo vamos a estudiar cuando veamos tensión arterial, cuando veamos hipertensión, nosotros vamos a ver que el gasto cardíaco, ¿sí? Que es la cantidad, digamos, de sangre que vuelve al corazón en cada latido, ¿sí? Esta se basa en una formulita
que es resistencia periférica por volumen sistólico, ¿sí? A su vez, el volumen sistólico depende, de un lado, de lo que viene a ser la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y a su vez depende también del retorno venoso. Entonces, cuando yo aumento la presión positiva dentro de la caja torácica, eso me va a generar que yo voy a disminuir el retorno venoso. ¿Por qué? Porque normalmente la caja torácica tiene presión negativa. Ustedes fíjense, si nosotros aguantamos la respiración, vean cómo las yugulares se ingurgitan. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en la caja torácica y las yugulares se empiezan a ingurgitar. Allí el retorno venoso está disminuyendo. Lo mismo pasa si yo le pongo presión positiva al tórax. En cambio, si ustedes inspiran, cuando ustedes inspiran, aumentan la caja torácica y eso aumenta la presión negativa dentro del tórax y eso también hace que la sangre vaya en forma centrípeta, es decir, vaya hacia el corazón. Entonces, si yo le doy mucha presión positiva a un paciente, para tratar de mejorar la oxigenación, tengo riesgo de hacer un barotrauma y también disminuir el gasto cardíaco, haciendo que el paciente se le baje la presión y que evolucione en un shock cardiogénico, ¿sí? Por eso hay que tener ojo con eso. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos durante esto, con el tema de la pandemia del COVID-19, además de la PAFI? Utilizamos lo que es el índice ROX, que es un índice que predecía el fracaso de oxigenoterapia alto flujo. ¿Bien? Se medía básicamente la relación entre lo que viene a ser la saturación, la fracción inspirada de oxígeno y la frecuencia respiratoria. Entonces, por ejemplo, en un paciente que tenía una saturación de 90%, pero con una FiO2 de 100%, y que tiene una frecuencia respiratoria de 35, le da un índice de ROX de 2.57. Los pacientes que tenían menos de 4.8 está asociado a un alto riesgo de falla de oxigenoterapia de alto flujo. Y son pacientes que va a haber que ventilarlo. Es decir, yo lo puedo dejar con una oxigenoterapia de alto flujo al paciente, si una cánula de alto flujo, para siempre no. Tengo que controlarlo, evaluarlo, porque son pacientes que seguramente tienen que evolucionar a la intubación orotraqueal. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque no es que todo paciente que entra y nomás se lo ventila. Generalmente se lo controla, se lo deja en una cánula de alto flujo, sobre todo en terapia intensiva, y si ese paciente no llega a alcanzar los parámetros adecuados, ese paciente evolucionaba a la intubación orotraqueal. ¿En qué consiste? Bueno, ahí en los prácticos, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo lo que es el laringoscopio. ¿Sí? Es un procedimiento que hay que hacerlo con anestesia al paciente, se hace una premedicación, se lo duerme, se lo relaja, y hay diferentes drogas que podemos utilizar. Antes se utilizaba lo que viene a ser el fentanilo y midazolam. La desventaja del fentanilo es un opiáceo, producía lo que viene a ser en este caso la analgesia en el paciente, y el midazolam es una benzodiazepina que tiene un tiempo de acción 2 minutos, entonces el paciente se dormía un poquito más lento. Por eso hoy en día se trata de usar la intubación orotraqueal si es que no hay, digamos, reacciones adversas, y si un paciente que no tenga, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico, se trata de usar propofol, que es un anestésico muy bueno, y que producía una inducción rápida, así el paciente se duerme rápidamente. Esto viene a ser acá el que está realizando la intubación, con la mano hábil va a colocar lo que viene a ser el tubo endotraqueal, y con la mano no hábil va a manejar el laringoscopio, ¿sí? Visto de costado, lo que se trata de hacer, se coloca lo que viene a ser la valva, en lo que viene a ser la vallécula, que es la unión entre la lengua y la epiglotis, se eleva en bloque, y obviamente el paciente acá no está bien hiperextendido, la cabeza tiene que estar bien hiperextendida para que la boca y la vía aérea se pueda llegar a poder visualizar adecuadamente y se pueda colocar el tubo endotraqueal, obviamente, dentro de la tráquea. ¿Puede llegar a salir mal esto? Sí, sobre todo si el paciente es muy obeso y si no tiene una buena apertura bucal y si no tiene un buen Malampati, que es el grado de apertura, digamos, de lo que debe ser a la hora de la intubación. Entonces hay veces que incluso el tubo endotraqueal puede pasar esófago. Por eso siempre, una vez colocado, nosotros inmediatamente auscultamos lo que viene a ser la boca al estómago, porque si yo estoy entrando aire al estómago, voy a ver cómo, voy a poner acá para que se vea. Supongamos que yo realicé la intubación, capaz que no pude ver bien la vía aérea,
y el tubo fue al esófago. Entonces, cuando estoy bombeando aire, el aire va a ir al estómago. Y obviamente voy a escuchar burbujas acá en la zona del epigastrio. Por eso siempre escultamos el epigastrio y escultamos después cada pulmón, un hemitórax y el otro, para ver que el aire entre correctamente. Hay que medir bien la altura, generalmente siempre lo dejamos a 24 centímetros de la arcada dental, porque si yo coloco el tubo muy adentro, voy a estar haciendo una intubación selectiva del bronquio derecho. Acuérdense que la carina tiene esta forma, y el bronquio derecho tiene una disposición más vertical, entonces hay muchas chances que el bronquio sea, digamos, intubado por el tubo endotraqueal cuando se lo coloca en forma muy profunda. Bueno, como les decíamos, siempre se mide y a la altura de más o menos 22, 24 centímetros se lo va a fijar al tubo para que quede correctamente colocado, y después se infla un baloncito en el interior, el balón endotraqueal, que eso va a sellar toda la vía aérea. Entonces, si el paciente tiene secreciones y tiene saliva, eso no va a pasar a la vía aérea. Después, lo que se va a hacer, se va a conectar justamente el tubo endotraqueal al que viene a ser el sistema de ventilación. Acá vemos que esto estamos utilizando mucho hace varios años, lo que son los filtros HMF, ¿sí? Son filtros antibacterianos y antivirales, y se utiliza también, acá no se lo puede llevar a ver completamente, pero es un sistema de aspiración cerrada, porque muchas veces el tubo se puede llenar de secreciones y hay que limpiarlo, y se lo hace mediante el sistema de aspiración cerrada. Y a partir de ahí se conectan las Profe, tubuladuras. ¿usted nos va a enseñar a poner uno de esos? No, esto el kinesiólogo no intuba. El kinesiólogo no cumple, lo que sí tiene que aprender a hacer el kinesiólogo, tiene que aprender a setear el respirador. Por lo menos acá en la Argentina, el kinesiólogo no realiza este tipo de procedimientos. Lo que lo realizan son los paramédicos, o médicos, emergentólogos, terapistas, clínicos. En otros países hay kinesiólogos que sí intervienen en este tipo de operaciones. Pero lo que sí ustedes tienen que saber es controlar lo que viene a ser el tubo endotraqueal, a preparar el sistema de aspiración, preparar lo que viene a ser el filtro y preparar lo que viene a ser el respirador. Porque acuérdense que esto es una operación en equipo. Mientras el médico está intubando al paciente, el kinesiólogo va preparando la máquina para poder conectarlo al paciente. Esto es todo un trabajo en equipo, ¿sí? El kinesiólogo está al lado del médico, los enfermeros también están al lado, para poder realizar este procedimiento que es fundamental para mantener vivo a una persona. Lo que le voy a mostrar acá es parte de lo que se realiza en los pacientes que están internados con distrés respiratorio, lo que se llama el prono de Guerin o decúbito prono. Acá el paciente está acostado en decúbito dorsal, ¿sí? ¿Vieron la tomografía que yo les mostré cómo los infiltrados suelen ubicarse en las zonas basales, en las zonas bajas? ¿Por qué? Porque es líquido, acumulación de moco, pus, etcétera, que sigue la gravedad. Entonces, yo a veces, para poder hacer que ese pulmón ventile, voy a tener que básicamente rotarlo y darlo vuelta, ¿sí? ¿Eso qué consigue? Eso consigue que pueda liberar otras zonas, ¿sí? Entonces ahí las secreciones, por ejemplo, todo lo que viene a ser el moco, va a migrar a las zonas basales, es decir, guiándose por la gravedad, obviamente, para lograr tratar de hacer nuevos reclutamientos alveolares y permitir la ventilación de áreas que están afectadas. No se prona a todos los pacientes, sino que se controla a los pacientes que hay que son seleccionados para pronar. Por ejemplo, un paciente tiene que tener una PAFI menos 150, tiene que tener una FiO2 menos de 50, y obviamente ver que no esté inestable hemodinámicamente. Por ejemplo, si está con inotrópicos, drogas para mantener la presión, son situaciones que obviamente no me contraindicarían a mí el prono. Entonces, ¿a quiénes vamos a pronar? Los pacientes que tengan una PAFI menos 150, con una PIP mayor de 8, ¿sí? Es decir, que cada vez tengan que utilizar más PIP, y que tengan también una FiO2 ya valores más de 50. Ahí ese paciente, si yo, por más que aumento la FiO2, por más que aumento la PIP, puede ser contraproducente, entonces tengo que optar por pronarlo. Vean cómo el paciente se lo trata de acomodar para que esté lo más cómodo posible, y acuérdense que está anestesiado, está dormido, está anestesiado.
Se trata de colocar la cabeza hacia un lado en la posición de nadador, se dice, y sí, se colocan en las zonas de apoyo ciertas superficies o algunos almohadones o dispositivos para evitar que se pueda llegar a lesionar o escarar, ¿sí? Y esto de paso es muy útil para evitar que el paciente esté acostado 24 horas en decúbito dorsal y se evita también, se cambien los sitios de apoyo. Unas palabritas con respecto a esto. Hay pacientes, como ser un paciente EPOC o un paciente que haga un edema agudo de pulmón, que está lúcido y que el hecho de intubarlo puede ser más contraproducente que beneficioso. Entonces esos pacientes lo que se hace, se lo coloca un sistema de VNI. ¿Por qué se llama VNI? Porque es ventilación no invasiva. Se va a utilizar la misma tubuladura, la misma máquina, pero en lugar del tubo endotraqueal, el paciente está despierto, está lúcido, o por lo menos con un Glasgow de 13, 14, y se coloca justamente la máscara o el dispositivo que se puede utilizar. A veces son máscaras nasobucales o máscaras total face que cubren toda la cara y que se conectan a lo que viene a ser la tubuladura y que es la interfase y posteriormente al respirador mecánico. Esto permite ventilar al paciente, le da una ventilación con presión positiva, le ayuda, le da el soporte al paciente y evitamos justamente el proceso de intubación orotraqueal. ¿En quiénes se hace? En pacientes que no tengan tanto compromiso en nuestra conciencia, obviamente si tiene un Glasgow menos de 8 no, si tiene menos de 8 hay que proteger vía aérea, si tiene un edema agudo de pulmón, si está lúcido, si tiene un Glasgow de 14 o tiene alguna otra patología por la cual sería conveniente manejarlo con VNI y no con intubación orotraqueal. Muchas veces, nos pasó hace poquito, a los pacientes que los extubamos, es decir, que los sacamos de la ventilación invasiva, a veces en las primeras horas o los primeros días quedan con ventilación no invasiva para ayudarle a tener algo de soporte ventilatorio. Se utilizó también durante la pandemia lo que son estos dispositivos, los cascos o helmets se llaman, que acá, bueno, está conectado con oxígeno, pero tiene una válvula de PIP, ¿sí? Lo que se hacía con esto, son cascos que se insuflaban, ¿sí? Con aire y aire comprimido, así se regulaba la cantidad de oxígeno que se le mandaba al paciente, y esto permitía dar presión positiva. Esto, en la época del tema cuando fue el brote de la pandemia y cuando que hubo muchísimos casos, estuvimos utilizando lo que vienen a ser los cascos de PIP. Esto evitó que mucha gente llegue a intubarse, pero hoy en día ya no están tan recomendados. ¿Le salvó la vida a la gente? Sí, pero hoy en día hemos visto que también hay... ¿Qué ha pasado? Hay pacientes que estuvieron, no les miento, como 10 días o más con el casco, solamente se lo sacaba para comer y para cenar, almorzar y cenar, y son pacientes que hay veces que se hartan, es muy traumático porque está lúcido, está despierto, y a veces, en algunos casos, lo que puede llegar a ser si el paciente no funcionaba, es un paciente que tenía que evolucionar a ventilación invasiva. Entonces, como se vio que en algunos casos el paciente terminaba teniendo mal pronóstico, se vio que llegaba a retrasar lo que es la intubación orotraqueal. Por eso hoy en día utilizamos el índice de Rox. Si no funciona con cánula de alto flujo, pasamos a utilizar directamente intubación orotraqueal. Pero lo que más se utiliza de ventilación invasiva son estos dispositivos con estas interfaces con máscaras nasobucales o total face para administrar ventilación no invasiva. Muy bien. Chicos, ¿alguna duda o consulta con respecto a esto? Sobre las intubaciones, no. Bien. Bueno, chicos, nos quedaría un último temita que lo vamos a dar rapidito, que está muy relacionado con lo que vimos recién.